soy Catalina, y en mi propia cocina, sosteniendo el teléfono con una mano que de repente se sentía ajena, escuché cómo mi vida se ponía en venta. La voz al otro lado era joven, impersonal, y hablaba de una solicitud de crédito hipotecario preaprobada, a nombre de mi yerno Ricardo. Mis ojos casi por instinto se clavaron en el papel que él había dejado olvidado sobre la mesa esa misma mañana, junto a la azucarera. Era un recibo de una de esas agencias que revisan el historial de crédito de la gente. No entendía la mitad de los términos técnicos que me leía la muchacha del banco. Pero una cifra resonó en mi cabeza como un golpe. Era el valor exacto de mi casa. De la casa que construí con mi Manuel, ladrillo por ladrillo. En ese instante comprendí que el cariño que me ofrecían, los postres de los domingos y las sonrisas amables, todo tenía un precio. Y estaban a punto de cobrarlo. ¿Alguna vez han sentido cómo la confianza se rompe en un solo segundo? Les pido que me acompañen en esta historia, porque el peso de una traición así es más fácil de llevar cuando no se carga en soledad. Mientras la voz seguía hablando de plazos y tasas de interés, mi mente se desconectó. Solo podía ver ese recibo. Recordé la cara de Ricardo, cuando me pidió que le firmara un poder para ayudarme con los trámites del seguro. Me dijo, suegrita, es para que usted no tenga que hacer filas para que descanse. Le creí en su preocupación, en la bondad de mi hija Laura que asentía a su lado. Ahora, ese papelito arrugado sobre mi mantel de flores era la prueba de que su ayuda era una soga que me estaban poniendo al cuello. El engaño no era solo un papel, era cada gesto, cada palabra de los últimos meses. No querían cuidarme, querían despojarme. Y lo peor de todo es que no se imaginan que yo también guardaba un secreto que cambiaría las reglas de su juego. Dejé que la empleada del banco terminara su discurso. Le di las gracias con una voz que sorprendentemente sonaba tranquila, serena, como si estuviera hablando del clima. Le dije que lo pensaría, que era una decisión importante. Mentí. No había nada que pensar. La decisión ya estaba tomada en lo más profundo de mis huesos, en esa parte de mí donde todavía vivía la memoria de mi esposo y la promesa que le hice en su lecho de muerte. Le prometí que este hogar, nuestro hogar, nunca sería un negocio. Y yo soy una mujer de palabra. Escuché el clic de la llamada al terminar y el silencio de la cocina se volvió denso, pesado. Ya no era el silencio de la paz, sino el silencio que precede a la batalla. Una batalla silenciosa, que se pelearía no con gritos, sino con inteligencia y con la fuerza que solo te da saber que estás defendiendo lo justo. Mi hija y su esposo creían que yo era una viejita frágil, fácil de engañar. Una mujer que pasaba sus días tejiendo y viendo telenovelas, ajena al mundo real de los números y los contratos. Me subestimaron. No sabían que durante 40 años, con mi máquina de coser, no solo uní telas, sino que aprendí a leer patrones, a entender estructuras, a saber que un hilo suelto puede deshacer la prenda más elaborada. Ricardo había dejado un hilo suelto, ese recibo, y yo estaba a punto de tirar de él con toda la paciencia que mis años me habían enseñado. No iba a enfrentarlos con reproches ni lágrimas. Mi justicia no sería un escándalo para los vecinos. Sería un plan metódico, silencioso y definitivo. Mi dignidad no estaba en venta y mi casa tampoco. Colgué el teléfono en su base con una lentitud deliberada. El temblor de mi mano había desaparecido. Me acerqué a la mesa, tomé el recibo y lo doblé con cuidado, guardándolo en el bolsillo de mi delantal. Era la primera pieza de mi defensa. Miré por la ventana hacia el jardín, hacia el rosal que Manuel plantó para nuestro aniversario de bodas. Sus flores rojas parecían más vivas que nunca. En ese momento no sentí miedo ni siquiera tristeza. Sentí una claridad helada, una determinación que no había experimentado en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi primer paso sería una llamada, pero no a mi hija. Con la mano todavía apoyada en el teléfono, mis ojos se desviaron hacia el rincón de la sala, donde descansa mi vieja máquina de coser. La Singer que me regaló Manuel cuando nos casamos. Cuántas noches pasé inclinada sobre ella, con el zumbido del motor como única compañía, mientras el resto del barrio dormía. Recuerdo el olor del aceite de la máquina mezclado con el de la tela nueva, y la luz amarillenta de la lámpara dibujando un círculo sobre mis manos.
Cosía vestidos de fiesta para las señoras del centro, ajuares para novias, uniformes escolares. Cada peso que ganaba iba a un sobre guardado en el cajón de la ropa interior, un sobre que decía: para la casa. Recuerdo la noche que le mostré a Manuel el último fajo de billetes. Sus ojos brillaron más que la bombilla del techo. Con ese dinero pagamos la última cuota de la hipoteca, 30 años atrás. Y ahora Ricardo quería usar esa misma libertad, ganada con mis madrugadas, para sus deudas. Celebramos el fin de la hipoteca aquí mismo en este jardín. Manuel preparó un asado y yo hice una torta de 3 leches. Invitamos solo a mi comadre y su esposo. Recuerdo a Manuel, con las manos llenas de tierra porque acababa de plantar ese rosal que ahora veo por la ventana, diciéndome al oído: Catalina, lo logramos. Nadie nunca nos va a poder sacar de aquí. Sentí su brazo fuerte rodeándome la cintura, un brazo que había cargado ladrillos y mezclado cemento para levantar estas paredes. Esa promesa no se la llevó la tierra. Vive en cada flor de ese rosal, en cada grieta del patio que solo nosotros conocíamos. Y al pensar en eso, siento que su fuerza se me pasa un poco a mí. No, Ricardo, no vas a convertir la promesa de mi esposo en un negocio. No mientras yo respire en esta casa que él construyó para nosotros. Mis ojos se posaron en una foto imantada en la puerta del refrigerador. Es mi Laura, el día de su graduación de la universidad. Lleva la toga y el birrete, y su sonrisa es tan grande que parece que no le cabe en la cara. Para que ella pudiera tener esa sonrisa, yo vacié la libreta de ahorros donde guardaba el dinero para el viaje que siempre soñamos hacer con Manuel a las cataratas del Iguazú. Él me dijo: vieja, los viajes pueden esperar, la educación de nuestra hija no. Así que fui al banco, saqué hasta el último centavo y se lo di a Laura para que pagara su matrícula y sus libros. Nunca me arrepentí. Verla con su diploma en la mano fue como ver las cataratas más hermosas del mundo. Pero ahora, mirando esa misma foto, me pregunto en qué momento esa muchacha llena de sueños se convirtió en la mujer que permite que su esposo me haga esto. La complicidad de mi hija duele más que la avaricia de su marido, porque Ricardo es un extraño al fin y al cabo. Pero Laura es la niña a la que le cosí los dobladillos de sus faldas, a la que le preparé caldos de pollo cuando tenía fiebre, a la que le enseñé a leer en esta misma mesa de la cocina. Ella sabe lo que significa esta casa. Ella vio mis manos agrietadas por la aguja y el hilo. Ella escuchó mis suspiros de cansancio en la madrugada. ¿Cómo puede quedarse callada? ¿Cómo puede asentir con la cabeza cuando su esposo dice que es hora de que yo descanse en un lugar más pequeño? Su silencio es la traición más profunda, un cuchillo que no hace ruido pero que corta el alma. La culpa que sé que siente no le sirve de nada si no se convierte en una acción, en una palabra de defensa para su madre. Y luego están mis nietos Mateo y Valentina. Durante 3 años, cuando Laura y Ricardo empezaban sus trabajos, esta casa fue su casa. Yo los cuidaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Les preparaba la comida, les ayudaba con las tareas, jugábamos a las escondidas en el jardín. Recuerdo el sonido de sus risas rebotando contra las paredes, el desorden de juguetes en la sala que yo recogía con gusto cada noche. Nunca les pedí un peso por cuidarlos, porque para una abuela, el tiempo con sus nietos no es un trabajo, es un regalo. Ricardo parece haber olvidado esas tardes, esos pañales que cambié, esas rodillas que curé. Cree que mi amor y mi tiempo no tienen valor, que no cuentan en la balanza de sus deudas. Se equivoca. El amor es lo único que realmente tiene valor. El silencio en la cocina se siente ahora pesado, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Ya no es el silencio de la paz, es el de la soledad que te imponen. Me levanto de la silla, mi cuerpo se siente más viejo que hace una hora. Camino despacio hacia mi dormitorio, no por debilidad, sino porque cada paso es una decisión. Ya no soy la viejita frágil que ellos creen que soy. La mujer que cosí hasta el amanecer para pagar una deuda está despertando. La mujer, que renunció a sus sueños por los de su hija, está tomando las riendas. Necesito pruebas, necesito mis armas para esta guerra silenciosa. Y sé exactamente dónde están. En el mismo lugar donde he guardado todos los tesoros de mi vida, lejos de los ojos de quienes no saben valorar lo que cuestan. Abro el viejo ropero de cedro, y el olor a madera y a tiempo me abraza. En el fondo, debajo de las sábanas que bordé para mi ajuar de novia,
está la caja de metal. No es grande, pero pesa. Pesa por todo lo que contiene. La abro con una llavecita que siempre llevo en mi costurero. Adentro hay fotos de mi boda, el primer zapatito de Laura, cartas de Manuel. Y debajo de todo, envuelta en un paño de seda, está la escritura original de la casa. La saco y la pongo sobre la cama. El papel es grueso, amarillento por los años. Leo nuestros nombres: Manuel Vargas, Catalina Vargas. Propietarios. Siento el papel con la yema de los dedos. Esto no es un simple documento, es la prueba de nuestro amor, de nuestro trabajo, de nuestra vida entera. Es mi escudo y mi espada. Y con ella en la mano, sé que esta batalla recién comienza. El engaño no comenzó con esa llamada del banco. Fue un veneno lento, administrado en pequeñas dosis para que no me diera cuenta. Hace un par de meses, Ricardo decidió que el viejo sillón de Manuel, el que estaba junto a la ventana, era un estorbo. Una mañana llegué a la sala y ya no estaba. En su lugar había una de esas sillas modernas, sin alma, que parecen de consultorio médico. Le pregunté a Laura y me dijo, sin mirarme a los ojos, que Ricardo lo había llevado a una casa de caridad. Era por tu bien, mamá, para que tuvieras más espacio para caminar. Nadie me preguntó. El sillón donde Manuel leía el periódico cada mañana, el lugar donde se sentaba a verme coser, desapareció sin mi permiso. Fue la primera vez que sentí que mi propia casa empezaba a encogerse, a dejar de ser mía. Se llevaron un pedazo de mis recuerdos y lo llamaron un favor. Los domingos también cambiaron. Antes, yo cocinaba para todos. El olor de mi estofado llenaba la casa desde temprano y era mi manera de decirles, los quiero. Pero desde hace un tiempo, Laura y Ricardo empezaron a llegar con la comida en recipientes de plástico. Para que no te canses, suegrita, decía él mientras ponía todo en mi mesada, moviendo mis cosas como si fueran de nadie. Se apoderaron de mi cocina, de mi mesa. Yo pasé de ser la anfitriona a ser una invitada más, una que debía agradecer que le trajeran la comida. Me sentaba a la cabeza de la mesa, pero el lugar se sentía vacío. Veía a mis nietos comer algo que no había salido de mis manos, de mi corazón, y entendía que me estaban borrando poco a poco, convirtiéndome en una figura decorativa en mi propio hogar. La humillación verbal era más sutil. Ricardo solía hacer chistes sobre mi antigua manera de pensar. Si yo comentaba algo sobre las noticias que había visto en la televisión, él sonreía con suficiencia y decía, «Ay, suegrita, eso ya no es así, el mundo ha cambiado mucho». Lo decía delante de mis nietos, enseñándoles que la opinión de la abuela no tenía valor, que era algo obsoleto. Laura nunca me defendía, solo bajaba la mirada y cambiaba de tema. Una tarde, intenté explicarle a mi nieto Mateo cómo se usaba un mapa de papel para un trabajo de la escuela. Ricardo se rió a carcajadas. Por Dios, Catalina, para eso está el teléfono. No le enseñe cosas inútiles al niño. Sentí como mis mejillas se ponían rojas. No de vergüenza, sino de una rabia fría que no sabía que podía sentir. Anoche, mientras ordenaba mi delantal, el recibo de la agencia de crédito que Ricardo olvidó se cayó al suelo. Al recogerlo, el papel se sintió filoso en mis manos. Ya no era solo un papel. Era la prueba que unía todos esos pequeños desprecios. El sillón desaparecido, los domingos robados, las burlas disfrazadas de modernidad. Todo formaba parte del mismo plan. Hacerme sentir inútil, incompetente, una carga. Querían convencerme de que yo ya no era capaz de manejar mi propia vida ni mi propia casa. Para que cuando me pidieran que firmara mi renuncia, yo lo hiciera pensando que era lo mejor para mí. Sostuve el recibo en mi mano y sentí que no solo querían hipotecar mis ladrillos, sino también mi memoria y mi dignidad. Recuerdo perfectamente cómo empezó su ayuda con mis finanzas. Hace 6 meses, Ricardo se ofreció a revisar mis cuentas de la luz y el agua. A los viejitos siempre les cobran de más, suegrita, déjeme ver si podemos ahorrar algo. Parecía un gesto de cariño. Le entregué mis recibos, confiada. Él se sentaba en esta misma mesa con una calculadora y hacía preguntas. ¿Y cuánto le queda de la pensión después de pagar todo esto? ¿Tiene algún otro gastito por ahí? Yo le contaba todo, con la inocencia de una madre que cree que su familia se preocupa por ella. Ahora sé que no estaba calculando mis ahorros, estaba calculando el valor de mi sumisión. Estaba midiendo mis recursos para saber cuán fácil sería doblegarme.
La soledad, mis queridos, no es estar sin gente alrededor. Es estar rodeada de personas que han decidido que ya no existes, que tu voz ya no cuenta. Es sentirte invisible mientras te pasan el plato de comida o te dan una palmada en el hombro. Es el tipo de abandono que no deja moretones en la piel, pero te rompe por dentro, lentamente. Me pregunto cuántas otras personas se sienten así, en sus propias casas, en sus propias familias. Les pregunto, ¿desde qué ciudad o país me escuchan? A veces, saber que alguien lejos te entiende, es el único consuelo que queda. Porque esta sensación de ser un mueble viejo que estorba, es una de las tristezas más profundas que se pueden vivir. La última vez que intenté imponer mi voluntad, fue hace 3 semanas. Quería cambiar las macetas del frente, plantar unos geranios rojos como los que le gustaban a Manuel. Cuando Ricardo me vio con la bolsa de tierra, me la quitó de las manos con una sonrisa condescendiente. No, no, suegrita, no se ensucie las manos. Además estuve pensando que lo mejor es poner pasto sintético. 0 mantenimiento, así usted no tiene que preocuparse por nada. Le dije que a mí me gustaba preocuparme por mis plantas, que era mi alegría. Él solo me dio unas palmaditas en la espalda y dijo, ya está decidido, será más práctico para todos. Y así, mi última pequeña parcela de decisión, mi jardín, también me fue arrebatada en nombre de una practicidad que yo nunca pedí. Mientras pensaba en todo esto, en la cadena de pequeños robos que me habían llevado hasta este punto, sonó el timbre. Era mi hija Laura. Entró sin esperar a que la invitara a pasar. Su rostro era una mezcla de preocupación y una determinación que no le pertenecía. No me preguntó cómo estaba, no me dio un beso. Se paró en medio de la sala, en el espacio vacío donde antes estaba el sillón de su padre, y me miró fijamente. Su voz sonó extraña, como si repitiera un libreto que le habían enseñado. Mamá, Ricardo y yo necesitamos hablar contigo, y es muy importante que esta vez escuches con atención. Mi hija no venía sola. Detrás de ella entró Ricardo, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos y una carpeta de cuero bajo el brazo. Se sentaron frente a mí, en el sofá que Manuel y yo compramos en nuestra primera Navidad de casados. El aire en la sala se volvió espeso, casi irrespirable. Laura no dejaba de retorcerse las manos en el regazo, una manía que tiene desde niña cuando sabe que algo malo está por pasar. Ricardo, en cambio, parecía un actor a punto de salir a escena. Colocó la carpeta sobre la mesita de centro con un sonido sordo y definitivo. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima de afuera. Era el frío de saber que la conversación que venía no era una conversación, sino una sentencia que ellos ya habían decidido por mí. Él tomó la palabra como siempre. Su voz era melosa, llena de una falsa preocupación que ya no me engañaba. Habló de la economía, de lo difícil que era todo, de lo mucho que se preocupaban por mi seguridad y mi bienestar. Dijo que habían encontrado una solución maravillosa, un plan perfecto para que yo pudiera vivir mis años dorados sin preocupaciones. Mientras hablaba, yo solo podía mirar esa carpeta cerrada. Era como una caja negra que contenía el final de mi vida como la conocía. Laura sentía todo lo que él decía, con la mirada perdida en un punto de la alfombra, incapaz de sostenerme la vista. No era mi hija en ese momento, era el eco de la voz de su marido, una sombra sin voluntad propia. Yo permanecí en silencio, esperando el golpe. Cuando terminó su discurso, me quedé mirándolo fijamente. Con la voz más serena que pude encontrar dentro de mí, le dije: Ricardo, esta conversación se terminó. Esta es mi casa, la casa de Manuel, y mientras yo viva, aquí no se cambia ni se vende nada. Por un instante, su máscara de yerno perfecto se resquebrajó. Vi un destello de furia en sus ojos antes de que lo ocultara de nuevo bajo una capa de paciencia forzada. Laura se encogió en su asiento, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. El silencio que siguió fue tenso, como la cuerda de un violín a punto de romperse. Fue en ese momento que él se inclinó hacia adelante. Su sonrisa ahora era una mueca delgada y cruel. Suegrita, dijo con una calma que me heló la sangre, creo que no me está entendiendo. Esto ya no es una sugerencia. Abrió la carpeta y sacó un documento. Lo deslizó sobre la mesa de centro hasta que quedó justo frente a mí. No era un papel cualquiera. Era una carta con el membrete del mismo banco que me había llamado. El título en negritas decía: Notificación de aceptación de trámite hipotecario.
Debajo, estaban todos los datos, la dirección de mi casa, el monto del crédito que era exactamente el valor de la propiedad, y su nombre, Ricardo Solís, como solicitante principal, y junto a su nombre, en letra más pequeña, el mío, como garante propietaria, con una referencia al poder notarial que yo le había firmado. Era la prueba. La traición ya no era una sospecha, era una hoja de papel timbrado sobre mi mesa. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Las letras del documento empezaron a bailar, a volverse borrosas. Mi corazón latía con una fuerza desbocada dentro de mi pecho, un pájaro atrapado queriendo escapar. Tuve que agarrarme con fuerza de los brazos del sillón para no caerme. El aire me faltaba, como si me estuvieran ahogando lentamente. Escuchaba sus voces a lo lejos, como un zumbido molesto. No podía mirarlos, solo podía ver ese papel. Ese papel era la materialización de cada mentira, de cada gesto falso, de cada domingo en que me sonrieron mientras planeaban cómo despojarme de todo lo que amaba. Sentí el peso de mis 72 años caer sobre mis hombros, pero también sentí nacer una rabia fría, una lucidez cortante en medio del pánico. La voz de Ricardo se abrió paso a través de la niebla en mi cabeza, ahora dura y sin disimulos. El poder que me firmó para los trámites me autoriza a actuar en su nombre para proteger el patrimonio. Y esto es protegerlo. El crédito está preaprobado. En unas pocas semanas tendremos el dinero. Con eso pagaremos mis deudas y le compraremos un departamento pequeño y seguro, cerca de nosotros. Ya está todo decidido. Laura añadió con un hilo de voz. Mamá, es lo mejor, estarás más cuidada. Lo mejor. La palabra resonó en mi cabeza como un insulto. Lo mejor para ellos era dejarme sin nada, borrar mi historia, reducir mi vida a un par de maletas en un apartamento que yo no había elegido, que no quería. Se levantaron para irse creyendo que la batalla estaba ganada. Ricardo incluso tuvo el descaro de acercarse y darme una palmada en el hombro, diciendo: «Ya verá que se acostumbrará, suegrita». No le respondí, ni siquiera los miré salir, me quedé petrificada en el sillón, escuchando el sonido de la puerta al cerrarse. El silencio que dejaron era peor que sus palabras, era un silencio lleno de derrota. Miré a mi alrededor, a las fotos de Manuel, a los adornos que compramos juntos, al rosal del jardín que se veía por la ventana. Todo parecía frágil, a punto de ser arrasado. Por un largo rato lo único que sentí fue un dolor profundo, una tristeza tan grande que pensé que me iba a partir en dos. Pero entonces, algo cambió dentro de mí, el dolor no desapareció pero se mezcló con otra cosa, una fuerza que venía de muy adentro, de la memoria de mis manos cosiendo de madrugada, de la promesa que le hice a mi esposo. Me levanté, mis movimientos eran lentos pero firmes, fui a mi dormitorio sin hacer ruido, como si ellos todavía pudieran escucharme. Abrí el viejo ropero de cedro, saqué la caja de metal y la puse sobre la cama. Mis manos ya no temblaban, la abrí, y debajo de las fotos y los recuerdos, tomé la escritura original de la casa. El papel grueso y amarillento se sentía sólido en mis manos, real. Era mi verdad contra su mentira. Y supe que la primera llamada para defender mi vida tenía que hacerse hoy mismo. Con la escritura original en mi regazo, el papel grueso y pesado como un ancla, supe que mi primera llamada no podía ser a mi hija, ni mucho menos a Ricardo. Necesitaba una voz amiga, una que no estuviera contaminada por la codicia. Marqué el número de mi comadre Marta, mi amiga de toda la vida, la madrina de Laura. Su voz, al otro lado de la línea, fue un bálsamo. No necesité muchas palabras para que entendiera la gravedad de la situación. Le conté de la llamada del banco, del poder que firmé engañada. Hubo un silencio y luego su voz, llena de una furia que era mía pero que yo no me atrevía a soltar. Ese sinvergüenza. Catalina, ¿no te vas a quedar sola en esto, me oyes? Sentí que una parte del peso se levantaba de mis hombros. Marta no dudó ni un segundo. Mi hija Sofía, ¿te acuerdas de ella, la que estudió para abogada? Es dura, es lista y no le tiene miedo a nadie. Te voy a dar su número. Llámala ahora mismo. Dile que vas de mi parte. Colgué el teléfono y por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Sofía. La recordaba de niña, una muchachita seria que siempre andaba con un libro bajo el brazo.
Saber que ahora era una mujer que podía defenderme con las leyes en la mano se sintió como una señal del destino. No era una extraña, era la hija de mi amiga, alguien que entendería que esto no era un negocio, sino la defensa de una vida entera. La ayuda que necesitaba no vendría de mi propia sangre, sino de los lazos que yo misma había tejido con amistad y lealtad a lo largo de los años. Pero una abogada cuesta dinero. Y yo no podía tocar la pensión sin que Ricardo se diera cuenta, porque él seguía revisando mis cuentas con la excusa de ayudarme a ahorrar. Fue entonces que pensé en mi verdadero secreto, uno que ni Manuel conoció del todo. Fui a mi ropero, al fondo, detrás de una pila de manteles bordados, y saqué una vieja caja de galletas. Dentro, envuelta en un paño, estaba mi libreta de ahorros del Banco Nacional, una cuenta que abrí cuando empecé a coser, y que nunca cerré. Durante años, de cada vestido que entregaba guardaba un poquito, una pequeña cantidad para, por si acaso. Era mi independencia silenciosa. La abrí. El último saldo era de $2,500. No era una fortuna, pero era mía. Era el fruto de mis madrugadas, y ahora, sería el arma para financiar mi defensa. Con la libreta en una mano y el número de Sofía en la otra, respiré hondo y marqué. Su voz era joven, pero firme y profesional. Le expliqué brevemente quién era y por qué la llamaba. Me escuchó sin interrumpirme, con una paciencia que me conmovió. Cuando terminé, solo dijo: «Doña Catalina, ¿puede venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana? Está en la calle San Martín, en el edificio El Cóndor, oficina 302. Traiga todos los papeles que tenga, especialmente esa escritura y el recibo que encontró». No hubo lástima en su voz, solo eficiencia. Y eso era exactamente lo que necesitaba. No quería que me tuvieran pena, quería que me ayudaran a luchar. Le confirmé la cita y al colgar, sentí que había dado el primer paso en tierra firme. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las bodas y los bautizos. No iba a ir a esa oficina pareciendo una viejita desvalida. Me miré al espejo y vi a Catalina Vargas, la mujer que levantó una familia y un hogar con sus propias manos. Guardé en mi cartera la escritura original, el recibo de la agencia de crédito que Ricardo había olvidado, y mi libreta de ahorros. Cada papel se sentía como una pieza de mi armadura. Al salir de casa, cerré la puerta con llave y la sostuve en mi mano un segundo más de lo normal. Sentí su peso, su solidez. No era solo un pedazo de metal. Era el símbolo de todo lo que estaba a punto de defender. Y por primera vez, no me sentí sola en esa defensa. La oficina de Sofía era pequeña y ordenada, llena de libros y con un ligero olor a café. Ella me recibió con una sonrisa amable pero seria. Me senté frente a su escritorio y sin decir una palabra saqué los documentos de mi cartera y los puse sobre la madera pulida. Primero la escritura, con nuestros nombres Manuel y Catalina, escritos con una caligrafía elegante. Luego, a su lado, puse el pequeño y arrugado recibo de la agencia de crédito. Lo alicé con la mano. Sofía miró ambos papeles, luego levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. «Doña Catalina», dijo en voz baja pero con una firmeza que me dio calma. «Esto es exactamente lo que necesitaba. Con esto podemos empezar a trabajar de inmediato». Sofía me explicó el plan con una claridad que me devolvió el aliento. «Lo primero que vamos a hacer es revocar el poder que usted le firmó a su yerno. Es un trámite sencillo en una notaría, pero debemos hacerlo ya. Una vez revocado, él no podrá hacer absolutamente nada en su nombre. Lo segundo es enviar una notificación formal al banco, con copia de la revocatoria, para detener cualquier trámite de hipoteca. Lo que él hizo es un abuso de confianza y un exceso en las facultades que usted le dio. No es una venta, pero es el primer paso para quitarle la casa». Escucharla ponerle nombres legales a mi dolor, llamarlo abuso de confianza, fue extrañamente liberador. No estaba loca, no estaba exagerando. Había sufrido una injusticia real y demostrable. Antes de ir a la notaría, Sofía me dijo algo que me heló la sangre. «Necesitamos proteger su dinero, ahora mismo». Salimos de su oficina y caminamos 2 cuadras hasta una sucursal del Banco Central. Uno donde yo no tenía cuenta. Me ayudó a abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, sin beneficiarios por el momento. Fui a la caja y retiré $1,000 de mi libreta secreta, una parte para sus honorarios iniciales,
y el resto para guardarlo en la nueva cuenta. La cajera me entregó los billetes y sentí un poder que había olvidado. Era mi dinero, ganado por mí, y por primera vez en mucho tiempo, yo decidía su destino. Sofía me dio un recibo por sus honorarios, un papel limpio y claro que guardé en mi cartera como si fuera un tesoro. De vuelta en su oficina mientras yo guardaba mi nueva tarjeta de débito, Sofía ya estaba al teléfono con una notaría. Su voz era autoritaria, precisa. Necesito una cita urgente para una revocatoria de poder. Sí, para mañana a primera hora. A nombre de Catalina Vargas. Escuché cómo confirmaba la cita para el día siguiente a las 9 de la mañana. Anotó el nombre del notario y la dirección en un papel y me lo entregó. Mañana la paso a buscar a las 8:30. Vaya tranquila, doña Catalina. Usted solo tendrá que firmar, yo me encargo del resto. Me levanté para irme, sintiendo que mi cuerpo pesaba menos, que podía caminar más erguida. La batalla apenas comenzaba, pero yo ya no era una víctima esperando el golpe. Ahora tenía un plan, una aliada, y mis propias armas. Sofía me acompañó hasta la puerta del edificio. Antes de despedirnos, puso una mano en mi hombro, un gesto de apoyo que no necesitaba palabras. Descanse esta noche, doña Catalina, mañana será un día importante. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, apreté la cartera contra mi pecho. Dentro no solo llevaba papeles y una tarjeta de plástico. Llevaba la prueba de que mi vida todavía me pertenecía. Si todo salía como Sofía planeaba, mañana por la tarde Ricardo ya no tendría ningún poder sobre mí. A la mañana siguiente a las 8:30 en punto Sofía me esperaba en la puerta de mi casa. Su puntualidad me dio una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Durante el corto viaje en su auto no hablamos mucho. Yo apretaba mi cartera en el regazo, donde guardaba la carpeta con la escritura y las copias que habíamos hecho el día anterior. La notaría estaba en el centro, en un edificio antiguo con un ascensor de rejas que rechinaba al subir. El lugar estaba lleno de gente, un murmullo de negocios y trámites que me hizo sentir pequeña. Nos acercamos al mostrador y Sofía anunció nuestra cita de las 9. La recepcionista, una muchacha con cara de aburrimiento, nos dijo que el notario estaba retrasado. Sentí un nudo en el estómago, el primer obstáculo del día, pensando que quizás era una mala señal. Esperamos sentadas en unas sillas de cuero gastado durante casi 45 minutos. Cada minuto que pasaba sentía que la oportunidad se me escapaba de las manos. Finalmente nos hicieron pasar. El notario, un hombre mayor con unos lentes pequeños, nos recibió con una sonrisa que no me gustó. Al ver mi nombre en los papeles, su expresión cambió. «Ah, Catalina Vargas», dijo, y supe en ese instante que algo andaba mal. Conozco a su yerno Ricardo Solís, un hombre de negocios muy emprendedor. Luego, empezó a poner excusas, que para revocar un poder necesitaba la copia original que él había emitido, que debía notificar a la otra parte primero. Eran mentiras, lo supe por la forma en que Sofía se enderezó en su silla, su calma transformándose en una firmeza de acero. Sofía no levantó la voz. Con una tranquilidad que desarmaba, le explicó al notario el artículo exacto del Código Civil que establece que la revocatoria de un poder es un acto unilateral y de efecto inmediato, que no requiere ni el documento original ni la notificación previa al apoderado para ser válida. Citó una ley y un precedente. El hombre se quedó sin palabras, su cara cambiando de color. Vio que no estaba tratando con una viejita confundida, sino con una abogada que sabía perfectamente lo que hacía. Yo permanecí en silencio, observando la escena. Ver a esa muchacha defender mis derechos con tanta seguridad, me llenó de una fuerza que creí perdida. El notario, derrotado, carraspeó y tomó el documento que Sofía le extendió. «Procedamos entonces», dijo entre dientes. La firma fue un momento solemne. Apoyé el bolígrafo sobre el papel y escribí mi nombre completo, Catalina Vargas, con la letra más firme que pude. El sonido del sello de la notaría golpeando el documento fue como una campana que anunciaba mi libertad. El notario nos entregó 2 copias certificadas. Guardé una en mi carpeta como si fuera el tesoro más grande del mundo. Al salir de allí, el aire de la calle me pareció más limpio, más fácil de respirar. Nuestra siguiente parada era el banco, la sucursal principal en la avenida central.
El plan de Sofía era claro. No solo detener la hipoteca, sino cortar cualquier acceso que Ricardo pudiera tener a mis finanzas, por pequeño que fuera. Sabía que esta parte sería más difícil, porque ahora no solo se trataba de papeles, sino de enfrentar el sistema que mi yerno había intentado usar en mi contra. En el banco la fila era enorme. Tomamos un número, el A142, y en la pantalla apenas iban por el A98. La espera se hizo eterna. A mi lado, la gente se quejaba, miraba el celular, suspiraba. Yo solo observaba el reloj de la pared, sintiendo que cada minuto era una oportunidad para que Ricardo hiciera algún movimiento. A las 11:15, casi una hora después de llegar, finalmente nuestro número apareció en la pantalla. Nos atendió un joven que, al escuchar nuestra solicitud, nos dijo que un asunto tan delicado debía ser tratado directamente por la gerenta de la sucursal. Otro retraso, otra prueba de paciencia. Nos hizo pasar a una pequeña oficina de cristal. La gerenta, una mujer de unos 50 años llamada Elena Méndez, nos recibió con un gesto profesional y nos invitó a sentarnos. Le expliqué la situación mientras Sofía ponía sobre el escritorio la copia certificada de la revocatoria del poder y una carta formal que había preparado. La señora Méndez leyó todo con una atención minuciosa, sin interrumpir. Su rostro no mostraba ninguna emoción, lo que me puso aún más nerviosa. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista de los papeles y me miró directamente a los ojos. Señora Vargas, dijo con una voz seria, hizo muy bien en venir de inmediato. La solicitud de crédito hipotecario, a nombre del señor Solís, utilizando su propiedad como garantía, fue ingresada ayer y estaba en la etapa final de verificación. De hecho, nuestro sistema nos pedía una confirmación telefónica con usted hoy por la tarde. Sentí un escalofrío. Habíamos llegado justo a tiempo, por cuestión de horas. La gerenta tecleó rápidamente en su computadora. Podía escuchar el sonido de las teclas como si fueran martillazos. Con este documento notariado, dijo sin dejar de mirar la pantalla, procedo en este mismo instante a cancelar de forma definitiva la solicitud de crédito. El señor Solís ya no tiene ninguna autoridad para actuar en su nombre con respecto a esta institución. Vi cómo sus dedos se movían con rapidez y luego se detuvieron. Imprimió un documento y me lo entregó. Era un comprobante de cancelación, con la fecha y la hora, y un número de folio. Guarde esto, me aconsejó. Es su prueba de que el trámite ha sido detenido. La parte más difícil estaba por venir. Esperen a ver la cara que puso mi yerno cuando se dio cuenta de lo que había hecho, porque mi plan apenas empezaba. Justo en ese momento, mientras guardaba el comprobante en mi cartera, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ricardo. Lo leí con el corazón en la garganta. Suegrita, me acaban de llamar del banco. Dicen que hay un error con sus datos y que el trámite se detuvo. ¿Pasó algo? Llámeme urgente, por favor. Le mostré el teléfono a Sofía. Ella leyó el mensaje y negó con la cabeza. No responda. Está sintiendo la presión. Es la prueba de que lo que hicimos ya tuvo efecto. Ahora vamos a su banco, a terminar de cerrar todas las puertas. Sentí una mezcla de miedo y satisfacción. El monstruo que me acechaba en la oscuridad había recibido el primer golpe, y estaba confundido. Ya no tenía el control total. Fuimos a la sucursal de mi banco de toda la vida, donde recibía mi pensión. El trámite fue más rápido. Con la misma copia de la revocatoria, solicité que eliminaran a Ricardo como persona autorizada para pedir información sobre mi cuenta. La empleada me informó que había una pequeña tasa administrativa por el cambio. Era un gasto inesperado, pero saqué de mi cartera uno de los billetes de mi cuenta secreta y pagué sin dudar. Era el precio de mi tranquilidad. Cambié mis claves, contesté nuevas preguntas de seguridad. La empleada me entregó los papeles confirmando los cambios. Cada firma, cada recibo, era un ladrillo más que ponía en el muro que estaba construyendo para proteger mi vida y mi hogar. Me sentía cansada, pero con una claridad mental que no recordaba haber tenido. Esa tarde, de vuelta en mi casa, el silencio ya no se sentía pesado ni amenazante. Era un silencio mío, un espacio de paz que había reconquistado. Puse la carpeta con todos los documentos nuevos sobre la mesa de la cocina, la revocatoria sellada, el comprobante de cancelación del banco,
Los recibos de los cambios en mi cuenta eran mis trofeos de una batalla silenciosa. Miré por la ventana el rosal de Manuel, sus flores rojas parecían brillar con más fuerza. Sabía que el siguiente paso era el más doloroso, la confrontación directa. Pero ya no tenía miedo. Con mi ejército de papeles en la mesa, tomé el teléfono, marqué el número de mi hija. Cuando Laura contestó, mi voz salió firme, sin un solo temblor. Hija, necesito que vengan esta noche. Ricardo y tú. Tenemos que hablar. Escuché su silencio confundido, y luego, a lo lejos, la voz de Ricardo preguntando con urgencia quién llamaba. Llegaron a las 7 en punto, justo cuando la luz del día se rendía ante la noche. El timbre sonó una sola vez, corto y demandante. Respiré hondo, alicé mi delantal y fui a abrir. Ricardo entró primero, con una sonrisa forzada que no ocultaba la tensión en su mandíbula. Laura venía detrás, con la cabeza gacha evitando mi mirada. Se movían por mi sala como si estuvieran evaluando un territorio que ya consideraban suyo. Se sentaron en el sofá, esperando que yo comenzara, seguros de que mi llamada era una señal de rendición, de que finalmente había entendido que no tenía otra opción. Ricardo incluso cruzó las piernas, en una postura de poder y control, listo para dictar los términos de mi capitulación. El aire estaba cargado de una expectativa que yo estaba a punto de romper en 1000 pedazos. Justo cuando Ricardo iba a hablar, sonó de nuevo el timbre. Él frunció el ceño, confundido. ¿Esperas a alguien más?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y molestia. Sí, respondí con calma mientras iba a abrir la puerta. Una amiga. Sofía entró a la sala. No llevaba un maletín de abogada ni vestía un traje formal, sino un vestido sencillo y elegante. Su presencia era serena pero inconfundiblemente profesional. La presenté simplemente. Ella es Sofía, una amiga que me está asesorando en unos asuntos. La cara de Ricardo cambió por completo. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una desconfianza afilada. Laura levantó la vista por primera vez, sus ojos yendo de mí a Sofía, la confusión y el miedo creciendo en su rostro. La partida ya no era de 2 contra 1. Había una nueva jugadora en el tablero, y ellos no sabían las reglas con las que jugaba. Ricardo intentó recuperar el control, ignorando a Sofía y dirigiéndose a mí con una falsa familiaridad. Suegrita, no sé qué juego es este, pero no necesitamos extraños en nuestros asuntos familiares. Me llamaron del banco, hubo un problema con los papeles. Mañana a primera hora tenemos que ir a arreglarlo. Hablaba rápido, tratando de imponerme su urgencia, de hacerme sentir que yo había cometido un error que él, generosamente, me ayudaría a solucionar. No le respondí. En lugar de eso, me incliné hacia la mesita de centro. Sobre ella había una carpeta de cartón, sencilla, sin marcas. La abrí con una lentitud deliberada, sintiendo sus miradas clavadas en mis manos. Saqué el primer papel. Mis dedos, que habían cosido miles de telas, ahora sostenían el instrumento de mi liberación. Deslicé el documento sobre la mesa hasta que quedó frente a él. Era la copia certificada de la notaría, con el sello azul brillante y la firma del notario claramente visibles. Ricardo, dije, y mi voz sonó más fuerte y clara de lo que había sonado en meses. El poder que te firmé ya no tiene ninguna validez. Lo revoqué esta mañana. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo leía las palabras una y otra vez, como si no pudiera entender su significado. La palabra revocatoria estaba escrita en mayúsculas en el centro del documento. Vi un músculo temblar en su mejilla. Giró la cabeza para mirar a Laura, buscando una explicación, una alianza. Pero mi hija solo se había encogido más en su asiento, con el rostro pálido como el papel que tenía delante. El primer muro de su plan se había derrumbado con el simple peso de una firma y un sello. Antes de que pudiera articular una sola palabra de protesta, saqué el segundo documento de la carpeta. Era el comprobante del banco, el que la gerenta me había entregado. Lo puse junto al otro. Y la solicitud de crédito hipotecario, continué con la misma calma, también fue cancelada. El banco ya está notificado de que no tienes ninguna autoridad para actuar en mi nombre. Esta vez, Ricardo no necesitó leer. El logo del banco era inconfundible. Se reclinó en el sofá como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Toda su energía, su falsa seguridad, se desinfló en un instante. Laura se tapó la boca con la mano,
y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de arrepentimiento, lo supe en ese momento. Eran lágrimas de derrota. La suya y la de su esposo. Me levanté del sillón, no para echarlos, sino para marcar mi territorio, para sentir el suelo de mi casa firme bajo mis pies. Los miré a los dos, no con odio, sino con una tristeza profunda y definitiva. Esta casa, dije, señalando las paredes, el techo, todo lo que nos rodeaba, es el trabajo de mi vida y la de tu padre, Laura. No es un cajero automático para pagar deudas. No es un estorbo del que hay que deshacerse. Es mi hogar. Y mientras yo respire, las decisiones aquí las tomo yo. Mis palabras no eran un grito, eran una declaración. La declaración de una mujer que había recuperado su voz y su lugar en el mundo. El silencio de Sofía a mi lado era un apoyo más poderoso que cualquier discurso. Luego, les di el golpe final, la consecuencia de sus actos. He hablado con Sofía, y he tomado una decisión. Mañana mismo empezaré los trámites para cambiar mi testamento. Esta casa no quedará para ustedes. Voy a crear un fideicomiso para asegurar que sea el hogar y el futuro de mis nietos, Mateo y Valentina. Ellos son los únicos que han valorado este lugar por lo que es, un nido, no un negocio. Vi la incredulidad en sus rostros, el pánico reemplazando al shock. Yo sentí que era la única forma de proteger el futuro de mis nietos. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Mi decisión estaba tomada y era tan sólida como los cimientos de esta casa que Manuel construyó. Se levantaron sin decir una palabra más. No hubo disculpas, ni reclamos, ni explicaciones. Ricardo tomó a Laura del brazo y la guió hacia la puerta como si fuera una autómata. Su derrota era silenciosa, total. Escuché sus pasos alejándose por el sendero del jardín y el sonido del motor de su auto al arrancar y desaparecer en la noche. Me quedé de pie, en medio de mi sala, con Sofía a mi lado, en un silencio que por fin era de paz. Había ganado la batalla, había protegido mi hogar y mi dignidad. Ahora solo me quedaba la tarea más difícil, reconstruir mi vida sin la hija que había perdido en el camino. Han pasado 3 semanas desde aquella noche. Mi casa vuelve a respirar a mi ritmo. Los domingos ya no son de sonrisas falsas ni de comida en recipientes de plástico. Ahora son míos. Me levanto temprano, pongo la radio, y me preparo un café con leche, sentada en la mesa de la cocina que por fin ha dejado de ser un campo de batalla. La semana pasada fui sola al banco, a mi nuevo banco, y pagué las cuentas de la luz y el agua con el dinero de mi pensión, que ahora se deposita en una cuenta que solo yo controlo. La empleada me sonrió, y me llamó por mi nombre, Doña Catalina. Sentí que no era solo un trámite, era un acto de soberanía. El silencio en estas paredes ya no es el de la soledad, sino el de la paz que yo misma he construido. Cada objeto está en su lugar, y ese lugar lo he decidido yo. Mi hija Laura me ha enviado varios mensajes. El último llegó ayer. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Lo leí y apagué el teléfono. No por rencor, sino porque todavía no estoy lista para escuchar excusas. El perdón es un camino largo y no tengo prisa por recorrerlo. Sofía se encargó de comunicarles a través de su abogado los nuevos arreglos para ver a los niños. Ahora, los recojo yo del colegio los viernes por la tarde. Vienen corriendo a abrazarme en la puerta. Y por unas horas, esta casa vuelve a llenarse de sus risas puras, sin la sombra de sus padres. Les preparo galletas, jugamos en el jardín, y les cuento historias de su abuelo. He puesto un límite claro. El amor por mis nietos es innegociable, pero mi paz también lo es. Ellos entienden a su manera, que la casa de la abuela es un refugio seguro. Ayer por la mañana saqué las herramientas de jardinería de Manuel. El rosal que él plantó necesitaba compañía. Compré tierra nueva, y planté geranios rojos y lavanda a su alrededor. Mientras mis manos se hundían en la tierra fresca, sentí una conexión profunda con este lugar, con mis raíces. No estaba solo plantando flores, estaba plantando mi futuro, un futuro decidido por mí. Cada flor es una pequeña victoria, un recordatorio de que la belleza puede crecer incluso después de la tormenta más dura. Pienso en cuántas otras historias como la mía merecen ser escuchadas para que nadie se sienta invisible. Si este relato les ha conmovido, les invito a suscribirse, para que más voces encuentren la fuerza para florecer. Ahora mismo, el sol de la tarde entra por la ventana y dibuja un rectángulo de luz sobre el suelo de madera.
Sobre la mesita, junto al sillón de Manuel, he dejado las llaves de la casa. Ya no las guardo en el bolsillo de mi delantal con miedo, ahora descansan a la vista de todos, porque ya no hay nadie de quien esconderlas. No sé qué traerá el mañana con mi hija, pero hoy, en este preciso instante estoy en paz. He recuperado más que una propiedad. He recuperado el derecho a cerrar mi propia puerta. Y ese, mis queridos, es el único patrimonio que de verdad importa. Les envío un abrazo desde mi hogar.